Bueno, entonces, sí, bueno, yo soy Ramón. Yo estudié en la ENA, como dijo Rocco, y ahora estoy en la Universidad Estatal de Arizona. Yo empecé trabajando Chiapas en la zona de la laguna de Miramar, en la Selva Lacandona, donde están los lacandones históricos y todos estos sitios que fueron los últimos que resistieron a la conquista española. Cuando estuve trabajando allá me di cuenta, por ejemplo, que el posclásico en Chiapas está abandonado. Realmente hay muy pocos estudios y realmente del posclásico sabemos el patrón de asentamiento nada más y las formas cerámicas, pero realmente estudios cerámicos como tal no ha habido a profundidad, aunque sea una etapa que, como no tiene grandes monumentos más que terrazas, gracias, es una etapa que irónicamente siempre detectamos solo con la cerámica, el postclásico, porque los sitios son terrazas en montañas o en laderas. Entonces me estuve clavando mucho en la cerámica arqueológica y empecé a notar también pues las similitudes con la cerámica etnográfica, y empecé a ver que pues, no hay estudios mucho de la cerámica colonial, y entonces así fue como me moví a Comitán, donde empecé a buscar también la historia local de los tojolabales, que es el grupo maya de la región de Comitán, y empecé viendo que pues a falta de documentos podríamos quizás utilizar arqueología para dar una idea de quiénes fueron, de qué pasó con los tojolabales en la época colonial. Obviamente la arqueología no nos puede decir mucho, pero en una región que no tiene documentos históricos, pues es lo más cercano que podemos llegar. Entonces, bueno, estamos aquí en Comitán, literal en la esquinita de Chiapas con Guatemala. Este es el valle de Comitán, que empieza al oeste en la ciudad de Comitán y termina en las lagunas de Montebello, de este lado, y el sitio arqueológico de Chimbutic. Es una zona muy plana, muy productiva, y sobre todo con suelos arcillosos muy buenos para hacer cerámica. En este mapa los puntitos rojos son comunidades donde he detectado presencia de alfareros, aunque en la gran mayoría se encuentran en este lugar, Yocnajap, que es a las afueras de la ciudad de Comitán. Entonces, uno de los temas que ahorita quiero presentarles para mostrar un poco cómo ha ido la idea de este proyecto, esta investigación, y también pues qué se puede hacer con la información arqueológica. Hablaba con Soco que creo que es muy bonito que nos hablen en la carrera de qué se puede hacer con la arqueología más allá de lo académico, qué se puede hacer con comunidades, qué se puede hacer que ahora sí que aporte un beneficio social. Entonces, pues empezar un poco con qué se sabe, ¿no? ¿Qué hay de escritos sobre la cerámica de la zona de los Altos de Chiapas y en particular de Comitán? Hay algunos libros que son básicos, el Tribus y Templos de Franz Blom y Lafarge, que es la referencia obligada para los Altos, que es una descripción muy general, pero que habla de todo, incluyendo la cerámica, de sitios como Tenango, Amatenango, o ¿cómo se llaman? Uno que está cerca de Cocina. Para los tojolabales como tal, tenemos la monografía de Carlos Basauri, que tiene un capítulo sobre cerámica y que trae las primeras fotografías como tal de tojolabales, de alfarería tojolabal. El libro más completo es el de Michael Dean, que habla sobre Chanal, acerca de Amatenango, y es un proyecto etnoarqueológico que describe desde cómo se obtiene el material, cómo se utiliza, cómo se descarta y cómo reconocer arqueológicamente contextos de producción de alfarería. Es realmente, ahora sí que podemos llamarle la Biblia en cuanto a la etnoarqueología del barro en Chiapas, y para todo Mesoamérica realmente es el mejor trabajo al respecto. Junto a este proyecto, la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo hizo uno también de etnoarqueología y excavaron lo que parece ser una casa. Fue una casa que producía barro cerca de Amatenango, en un sitio que se llama Yerbabuena, y encuentran bolas de arcilla, encuentran desgrasante, encuentran
piedras para pulir. Es un sitio, un reporte muy interesante de arqueología de producción de barro. Y ya más recientemente tenemos un libro sobre artesanías de Chiapas que las describe sobre todo el contexto social y muy buenas fotografías. Y el académico más reciente que tenemos como libro es el de Etnografía de la Cerámica de Flores Ponda, que es una recopilación de todos los textos raros sobre cerámica, tanto en periódicos como en revistas, más textos de ella en las comunidades que reseñan. Entonces, estas son como las fuentes. Y obviamente tenemos artículos, como hay uno de Edil también sobre incensarios tojolabales, el de Fabio Berteló sobre las decoraciones en Amatenango. Álvarez y Dantahuit trabajan en la comunidad tojolabal de Yalmutz, y es una monografía sobre la producción de barro muy completa y muy útil para la arqueología porque describe técnicas, decoraciones, desgrasantes, arcillas y demás. El más importante para los tojolabales es el diario de Roberta Montagu, que publica Mario Ruz en el 86, que ella pasa 6 meses en Yocnajá, la comunidad alfarera, y este es su diario de campo inédito. Entonces esta es la referencia más importante, porque muestra el día a día de las alfareras, qué producen, cómo sacan la mina, y algo que muy pocos antropólogos registran y que es muy importante, la etnomineralogía, que es los nombres locales de cosas minerales como las arcillas, las piedras, los suelos. Los tojolabales describen tierra grande y tierra chica, tierra amarilla, tierra roja, tierra blanca. Hablan de tierra mojada, tierra húmeda. O sea, tienen muchos vocabularios que nos hablan, que al estudiarlos y documentarlos, aprendemos mucho sobre los usos que se da a diferentes tipos de tierra. Y eventualmente esto lo podremos usar en la arqueología también. Oliveros publica una monografía sobre la comunidad de Sarabia, cerca de Comitán, y bueno, yo publiqué un artículo sobre la cerámica tojolabal hace 1 año, 2 años. Hay algunas fuentes históricas, es muy poco, la alfarería casi no se toca en fuentes históricas, pero para la región de Comitán, además de que Comitán significa en náhuatl lugar de alfareros, o lugar de ollas, tenemos en el siglo XIX algunas referencias muy interesantes, como que tanto Comitán como Chiapa de Corzo eran conocidos como los centros donde mejor loza se fabricaba en Chiapas. Zapper, que además era geólogo, menciona que ya vio que entre los tojolabales, o que en ese momento se llaman chanabales, había una industria especializada y desarrollada de barro en Comitán. Y geológicamente es muy interesante. Ya desde los años 20, Muller detecta que Comitán tiene unos suelos excelentes para la cerámica, que ya había mencionado Pineda, casi 100 años antes, que son los que actualmente siguen usando los alfareros, y que son arcillas limosas, con contextos acuáticos, y férricas, les da un color que tiene un color anaranjado rojizo. Entonces, estas son como algunas de las contextos históricos. Ahora, algunos de los problemas que encontramos con la cerámica, como les mencioné al principio, es el posclásico y el tipo variedad. En Chiapas, las tipologías cerámicas se enfocan casi siempre en el clásico y en el preclásico, y el posclásico siempre tiene 2 tipos, uno que se llama Huichtán Duro y San Gregorio Cours, que cada tipología le da otros nombres, pero siempre son los mismos 2. Y estos 2 tipos se asemejan mucho a lo que se hace actualmente en Amatenango, los describió Patrick Culbert, y desde entonces lo posclásico se apila en estos 2 tipos. Entonces tiene 600 años, bueno, 500 años de tipos cerámicos que simplemente quedan en 2 pilas, que además tienen muy pocas formas. Tienen comales, ollas, pichanchas, que son como coladeras, y ollas, pichanchas, comales y platos, y cajetes. Otro problema es lo detecta Joseph Ball en los 80s, que dice que es muy difícil establecer una separación entre los tipos durante el posclásico, que el Chapultepec ve que desde el siglo XIII los tipos son virtualmente los mismos hasta los tipos coloniales del siglo XVIII, que entonces nos habla de que estos
tipos cerámicos postclásicos pues parecen ser muy similares durante un largo periodo de tiempo. Y bueno, y obviamente tenemos el problema de que ha habido muy pocas excavaciones. Realmente en todo el Valle de Comitán han de haber habido 3 sitios excavados bien. Entonces, estos son como algunos de los problemas que nos encontramos. Y ahí es donde yo, incluso puedes mapear las tipologías. Comitán es una zona muy curiosa que tiene muy poca arqueología y casi toda la que se ha hecho ha culminado en tipologías cerámicas. Entonces, para un valle relativamente pequeño tienes 8 tipologías cerámicas que se traslapan y que a veces se conflictúan unas a otras. Entonces, hasta incluso cuando tú lees un trabajo de arqueología, aquí tienes que estar al pendiente de qué influencia tiene el que esté escribiendo respecto a qué tipología cerámica está usando. Acá en Yucatán realmente es mucho más monolítica la cerámica en este aspecto y que creo que está mucho mejor definida. Allá en Comitán, pues esto es como dicen, tal cual una pachanga, ¿no? Cada quien dice un poco lo que quiere y cada quien tiene sus tipos. Y encima cada quien le puso nombres diferentes. Yo creo que la más razonable y la más útil para usar en campo es la de Margaritas del 87, que aplica casi a todo el valle, porque la más grande y la más usada, que es la del río Grijalva, se utilizó en las tierras bajas, y en las tierras altas tiende a haber otros tipos, sobre todo como es una zona de producción, los tipos casi todos son locales, hay muy poco tipo foráneo en Comitán. Esto es lo que les platicaba, lo que hizo Joseph Ball, desde el posclásico medio. Por ejemplo, tenemos cosas que se mantienen incluso hasta el día de hoy. El caso más extremo es el de los incensarios espinosos, que esos los hay en toda la Maya desde el preclásico. Pero ya el tipo que incluso aparece aquí en Yucatán muy común, este espinoso que se parece un poco a los chenmul, bueno, a la figura básica del chenmul, ¿no? Sin el personaje, y que los ves mucho en todo el Petén para el postclásico. En la época colonial, en los sitios de Coneta y Coapa, cerca de Comitán, se siguen produciendo, y actualmente, podemos verlo aquí entre esta y esta, son los mismos. O sea, realmente los tojolabales, un poco por su aislamiento económico más que geográfico, se ha mantenido un poco este tipo de incensarios, lo cual, pues, para la arqueología es una oportunidad muy interesante de observar continuidades en formas, que es algo que no siempre sucede. Tenemos otra tradición que hemos detectado en la zona, que es la de los sellos. O sea, sellos hay en todas partes en Mesoamérica, pero en la zona de Comitán hay una enorme cantidad de estos sellos largos con forma de serpiente esquematizada, con una o dos bandas y luego una banda de triángulos. Y los hay en Chincultic, los hay en Coneta ya en la época colonial, los hay en Los Cimientos, incluso hay uno en Guatemala, ya, porque sigue siendo relativamente cerca. Y tú te vas a la Selva Lacandona y estos no existen en la Selva Lacandona. Te vas al río Grijalva y ya no hay en el río Grijalva. Entonces es muy interesante que en el río Grijalva tienes más bien estos, también con la banda de triángulos, pero son rectangulares, tienen serpientes. En Metzaboc, el doctor Palca encuentra los mismos, pero con pájaros y montañas. Entonces, lo que Joel sugiere, y que yo estoy de acuerdo que está pasando, es que cada sitio para postclásico está produciendo uno, probablemente que tenga que ver quizás con algún rasgo de identidad, puede ser clanes, familias, eso no sabemos, pero sí es muy claro que en diferentes regiones tienes para el postclásico sellos que se producen en masa y que cada sitio está teniendo el suyo. Es chistoso que la zona de Comitán y en particular en Chincultic haya muchos de los de serpiente, y que sabemos que el sitio se llamaba Tepancuapa, que significa el lugar de las serpientes en la época colonial temprana. Otro tipo de tradición cerámica que encontramos en la zona de Comitán son lo que tentativamente estamos llamando urnas tipo Chincultic. El artículo se va a publicar pronto. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué te interrumpa? Los sellos
¿Eso es para qué se utilizan? Ah, sí. Es una muy buena pregunta. Los sellos se utilizan, antes se sugería que en cerámica, porque hay algunos ejemplos de cerámica estampada, pero realmente en el códice mendocino, no, en el mintomonés me parece, se sabe que los utilizaban sobre todo para pintarse el cuerpo y la ropa. Entonces estos diseños se podrían seguramente usar así alargados para hacer como una banda a lo largo de la ropa, un poco como las guayaberas, ¿no? Incluso se sabe, se menciona que la diosa Chalchiutlicue entre los mexicas, porque sobre todo en el centro de México los sellos es una peste, ¿no? Hay muchísimos. Se sabe que la diosa Chalchiutlicue, uno de sus atributos era pintarse líneas punteadas con sellos, color rojo en las mejillas, ¿no? Y aparecen los códices de esa manera. Entonces, este tipo de sellos de hecho es una palabra que se ha dicho que no se debe usar. La palabra correcta es pintaderas. Así es como los usan. La pintadera como tal sí es para pintarse la piel y la ropa, ¿no? Entonces, el siguiente tipo de tradición arqueológica que hemos detectado que nos abona en esta idea de que Comitán, teniendo probablemente estas condiciones geográficas que permiten el desarrollo de la cerámica muy fácilmente y de buena calidad, tiene este tipo de urnas que son exclusivas de la región oriental del Valle de Comitán, de la zona de Chincultic y los lagos de Montebello, y un poco de Guatemala. Son generalmente personajes con atributos del dios jaguar del el inframundo, que están sentados en un recipiente. Son de muy gran tamaño, o sea, las hay incluso de 90 centímetros de alto, y que, bueno, casi todas han encontrado en cuevas. Desgraciadamente solo 2 tienen contexto, los demás son de saqueo. Y también en colecciones privadas de la zona como esta hay muchos fragmentos, ¿no? Pero se reconoce el personaje siempre con sus atributos así felinos, monstruosos, y sentado, que se ve que estaba también sentado. Tienen las manos sobre los codos, y la ventaja de que muchos estén fracturados es que podemos ver mucho la técnica otra vez de cómo los hacen, y viendo el interior de eso, todo cómo pegan, y qué pegan primero, las rodillas con los codos, la manera en la que lo pegan al borde, podemos ver que todos están fabricados siguiendo los mismos pasos, lo cual nos sugiere que aunque tengan, por ejemplo, que tiene una decoración de dios mariposa teotihuacano, aunque Teotihuacán ya estaba abandonado, en Chincultic lo mantienen, siguen usando el dios mariposa hasta el siglo IX. Tenemos que estructuralmente son muy parecidos, un poco como los incensarios de Palenque, que la doctora Marta Cuevas hizo todo un estudio sobre cómo están hechos. De hecho es con ella que estamos haciendo este trabajo de los incensarios, es muy parecido. O sea, sí hay un taller, sí hay una escuela de cómo se hacen estos, y probablemente, sobre todo los humanos, los que tienen esta banda de ancestro alrededor del cuello, puedan representar gobernantes de Chincultic. Ahora, haciendo este trabajo, lo que les decía, a veces uno se puede salir de la arqueología, y lo que nos sucedió fue que trabajando archivos y colecciones de museos, nos encontramos que esta fotografía de uno de estos fue tomada en Comitán. Luego encontramos un reporte judicial en el archivo del Museo de Antropología, donde denunciaron a un señor que tenía esta pieza en Comitán. No existía el INAH, llegó la Procuraduría General de la República a quitársela en 1932. La pieza en todo este proceso se rompió en 1000 pedazos, y la cajita de pedacitos terminó en los años 50 en el puerto de Veracruz, en San Juan de Ulúa. Luego se restauró, y durante 40 años fue una pieza catalogada como pieza del Golfo de México. Y pues gracias a que se definió esta tradición cerámica, y que pudimos detectar los atributos y encontrar los informes de cómo fue encontrada la pieza, se lograron hacer las gestiones para traerla de vuelta a Comitán. Entonces el Museo de San Juan de Ulúa ya la devolvió, digamos, ahorita en préstamo, pero luego ya va a ser permanente, la pieza que probablemente representa un gobernante de Chincultic. En uno de los monumentos nuevos que se han encontrado en Chincultic incluso aparece uno de los gobernantes con este tocado cuadrado de 9 nudos, que otra vez estamos hablando de
tienen esta banda solar en los ojos y atributos de jaguar, son esos dioses jaguares del inframundo, bueno, más bien gobernantes vestidos del dios jaguar del inframundo, que probablemente estaban todos en cuevas, probablemente pues ya sea un culto a los ancestros que está dándose en esta zona que tiene muchas cuevas. Entonces, ya después hemos encontrado también en cuestiones más domésticas que estas tradiciones se mantienen. Esto fue un auténtico golpe de suerte, pero este cántaro con este pajarito está en las bodegas del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, y en el Museo Regional de Tuxtla Gutiérrez. Si se fijan, el pájaro está pintado exactamente de la misma manera. El ala tiene una rayita, la patita tiene 3 rayitas, las colas, o sea, está esgrafiado igual, pintado rojo igual. Yo creo que por las condiciones en las que se depositó, esta olla se ennegreció y esta mantuvo su color porque estaba en una ofrenda en Tenampuente. Pero podemos ver que realmente, y con las dimensiones, podemos ver que son exactamente del mismo tamaño las dos piezas. Entonces, lo increíble es que la primera se encontró en la región de Motocintla, que será unos 80 kilómetros a vuelo de pájaro de Comitán, y se encontró frenado en Tenampuente. Entonces nos habla de que alguien en esta región está fabricando 2 cántaros idénticos, y estos viajaron una gran distancia y fueron depositados por los dos como urnas funerarias. Entonces, de esta misma tradición de cántaros rojos y blancos, tenemos otro más que está perdido en las bodegas de Lina, no lo hemos podido localizar, que tiene incluso pintura colonial verde en esta parte. Probablemente también fue una urna funeraria con una efigie de Dios aplicada, una efigie de alguna deidad aplicada en el cuerpo. Este es interesante porque es el mismo dios mariposa que sale en Chilcultic y fue encontrado cerca de Chilcultic. Entonces, estos tipos hubieran sido clasificados como Huitanduro allá en los Altos de Chiapas, pero empezamos a ver que están estas escuelas, estas tradiciones que se observan mucho más en cuestiones de forma, uso, y obviamente lo que habrá que hacer serán los análisis de pastas. Y en los Altos también un tipo de piezas que pues Culbert no vio, y como Culbert no escribió sobre eso, nadie escribió de ellos. Hay polícromos, un polícromo fabricado localmente, que, bueno, polícromo, bícromo más bien, ¿no? Tiene 2 colores, pero estas 2 piezas, además de que tienen estos diseños que son posclásicos tempranos, lo que algunos llamarían como tolteca o mixteco poblano, ¿no? Son de pasta fina, una pasta fina hecha localmente, que ya Elizabeth Pérez ha detectado que sí hay pastas finas en los Altos de Chiapas hechas con arcillas locales. Nos da pues un tipo que pues por falta de investigación, yo creo, se ha encontrado solo dos urnas, una de simol, la otra no tiene origen, y que vemos en su uso de colores negro y rojo, que también se repite en muchas vasijas posclásicas medianas y tardías de los Altos de Chiapas, que también, viendo ya esta cuestión de técnicas, vemos que están fabricadas igual, tienen este pedestal calado que no he visto en ningún otro lado, estos pedestales en ropeta calados. Y en estas vasijas también otra como característica local en la iconografía sería estos personajes con la cabeza pegada, ¿no? Como el que vimos acá, y que tienen sus bracitos y sus piernitas alrededor de la olla. La cuarta tradición son estas son grandes y son tinajas, también con la efigie pegada al cuerpo y el personaje con sus brazos y sus piernas atrás. Hay otra en la bodega del Museo Regional. Lo que cambia es la deidad. Parece un dios del comercio por la nariz grande y redonda. Aquí hay otro, este es el Museo de Comitán. Los tiene borrados, pero también tenía pintados los brazos. Y si notamos otra vez el rojo y el negro, incluso en cómo están dibujadas estas como cascabelitos o bolitas del collar, aquí no tengo la foto, pero en la parte de atrás tiene exactamente este mismo elemento, como puede ser una pluma o algo. Pero estamos viendo que pues en lo que podríamos considerar tipos cerámicos hasta distintos, estamos teniendo huellas de lo que podría ser la misma mano que los está pintando, el mismo grupo de artesanos. Y siguiendo un poco con este tema de las continuidades, en la bodega de Nabolón
hay un plato que es un trípode posclásico con sus soportes de sonaja, pero que está vidriado y que tiene representaciones de seres, pues más bien de la mitología prehispánica, que son estos seres mitad pez y mitad persona, que llaman chichanes por allá, y otros personajes no identificados, pero tenemos piezas coloniales, bueno, de forma prehispánica, pero ya vidriadas en la época colonial. Que esto pasa en Puebla y en el centro de México, pero para Chiapas es el único caso que conozco. Y otra vez es de esta región. Estos son los sitios postclásicos que se detectan sobre todo en base al patrón de asentamientos, son generalmente terrazas, y la cerámica postclásica que aparece ahí. Ahí nos encontramos todavía un fragmento de un sello de serpiente, de estos triángulos que les comentaba. Y ahora, bueno, ya vimos que pues parece que efectivamente arqueológicamente hay tradiciones importantes en la zona de Comitán que no han sido documentadas sistemáticamente. Y entramos ahora al problema de lo etnológico, que en Comitán hay un gran debate sobre quiénes vivían ahí al momento del contacto. Actualmente los tojolabales no viven en el Valle de Comitán, fueron desplazados hacia la zona norte, hacia la sierra, porque el Valle de Comitán se volvió fincas, pero históricamente sabemos que estaban ahí. Y esa zona en la época colonial se llamaba Coxó, y ese es un grupo lingüístico que no sabemos bien si eran celtales o tojolabales, pero ante este problema, ahí es cuando, si tenemos ya técnicas cerámicas identificadas, podemos pretender por lo menos saber si se están consumiendo cosas locales o extranjeras, y ante falta de documentos históricos nos puede dar cierta idea de una continuidad en cuanto a los alfareros que están haciendo. No sabemos qué lengua hablaran, pero sabríamos que la gente que está haciendo el barro probablemente fue la misma desde el siglo XVI hasta la actualidad. Dicen que ellos llegan a Comitán en el siglo XVIII, desde Peños de Guatemala expulsados. Esta es una frase de Fray Estanislao Carrillo, aquí de Yucatán, que creo que es muy ilustrativa respecto a este tema, que ahora sí que las tradiciones populares son algo que puede sacarnos del caos de las conjeturas, de todo lo que se ha especulado y dicho cuando no se tiene ningún tipo de evidencia. Entonces, en la región de Comitán, ya etnográficamente esto es lo que tenemos. Tenemos muchos sitios de producción de barro, y particularmente este, que es uno, pero está en 2 pueblos, y en las lagunas de Montebello, y otro que es San José y Ognajaro. Los demás son pueblos que producen barro, pero que generalmente no es especializado. Es una que otra alfarera que está en su pueblo y que trae la arcilla de otro lado, ¿no? Los pueblos importantes están donde, bueno, y estos 3 también, están generalmente asociados ahora sí que a centros urbanos. En este caso Comitán, que hay un Comitán prehispánico, y el otro pueblo grande del Valle de Comitán era Tepancuapa, que estaba en el valle, en los lados de Montebello. Entonces es muy interesante que tengamos todavía este tema de las comunidades alfareras están cercanas a donde hubo sitios postclásicos tardíos. Si hacemos con el SIG un análisis de cuerpos de agua, por decisiones históricas sabemos que Comitán tenía un lago, una ciénega alrededor, y ahí está localizado Yognajaro. Y Almuts todavía sigue en un lago, y el otro, que es los cimientos, y donde están estas comunidades de aquí arriba, también tenían un lago que se llamaba la Ciénega de Margaritas. Entonces, viendo ya este mapa que es el de la UNAM, de la Carta Geológica de México, tenemos estos 2 suelos que, como mencionaba Müller, son muy ricos en hierro y que no se repiten en ningún lugar en el estado de Chiapas, y que probablemente son formados por suelos con mucha agua, que generó estas arcillas muy indeperizadas, con mucho hierro, que son muy buenas para generar, para producir alfarería, estos planosoles. Tenemos un buen registro fotográfico, por lo menos durante los últimos 100 años, de los alfareros tojolabales, y a través del estudio de fotografías y de formas podemos también encontrar cosas que se han perdido y que incluso en México no se han trabajado. Por ejemplo, si ven en esta foto de arriba, ella está apoyada sobre una vasija en forma de cono, que pues los arqueólogos, la única vasija en forma de cono que conocen son las salineras, pero como tal, vasijas cónicas en la época prehispánica no hay.
Y ya viendo el registro histórico y leyendo sobre arqueología de otros lados, esos conos se utilizaban para fabricar azúcar. Son conos para hacer pilones de azúcar, de ahí viene la palabra pilón y piloncillo. Un pilón era uno de este tamaño y el piloncillo que tenemos ahorita es muy chiquito. Esos pilones o panes de azúcar se dejaron de producir en los años 50 y he encontrado en las colecciones del Museo de Regional y en la Fundación del Nuevo Mundo que tienen fragmentos de estos y los clasifican como forma no identificada, como pieza que no tiene cronología, cuando son históricas, cuando son piezas del siglo XIX o XX, que son parte de las piezas históricas. Ahorita les hablo un poco más de eso. Y bueno, ahora para entender, buscar rastrear estas formas, estas tradiciones tecnológicas, para poder salir un poco de este bloqueo que tenemos con el tipo de variedad en los Altos de Chiapas. Yo lo que me estoy enfocando mucho es en documentar la tecnología, los pasos a seguir y la cadena operatoria un poco de cómo se hace el barro y cómo podemos identificar esto a través de la observación de los fragmentos. Entonces, no sé si saben que, por ejemplo, una vasija que fue hecha enrollada, puedes verlo a través de la manera en la que se quiebran los tepalcates, ¿no? O si fue hecha en molde, tienden a romperse a través de la línea de la juntura del molde, este tipo de cosas. Estas vasijas tocolabales no se quiebran de manera normal porque son, aunque parecen hechas en torno o enrolladas, son todas modeladas, siguen una técnica que se llama, ¿cómo se llama? Ahuecada. Entonces hacen lo que ellos llaman un piloncillo, que es un cono de cerámica primero, lo ponen sobre una tabla que es de forma irregular, toda enarenada. Al darle vueltas ellas a esta pieza y ahuecarla y subir los muros de la pieza, van generando que la base se llene de arena y se vuelva muy plana, como si lo hubieras lijado, y que parezca que se fue hecha en torno. Las paredes quedan muy parejas y los fondos extremadamente planos. Los que trabajan con colecciones de museos sabrán que las piezas que tienden a apoyarse muy bien en una superficie plana tienden a ser falsas, porque las piezas prehispánicas generalmente se tambalean cuando las pones en una superficie plana, porque la mayoría fueron hechas en superficies no planas. El barro tojolabal tiene la característica de que al haber sido girado sobre una superficie de arena, la base es muy plana, y eso lo podemos empezar a observar en las piezas ya quemadas. Este tipo de fondo, que parece, en arqueología muchas veces lo podemos confundir con un fondo de comal, porque está rasposo y plano, realmente es el resultado de esta técnica. Y afortunadamente no hay ningún grupo alfarero cerca de la región de Comitán que haga esta técnica. Los centales no la hacen, los chujes en Guatemala no la hacen y los lacandones tampoco. Entonces tenemos ahora sí que la suerte de tener una región relativamente aislada con una presencia de una técnica que no tiene igual en grupos cercanos. Y bueno, nos metemos al registro arqueológico y lo que encontramos es que en los sitios a partir del clásico tardío y el posclásico aparecen platos con estos mismos. Este es etnográfico, este es del Museo Regional de Tuxtla Gutiérrez, que aparecen estos platos con el fondo rasposo y extremadamente plano. Por eso yo siempre estoy tomando estas fotos, que la gente me ve un poco raro por andar tomando fotos así de los fondos, pero te da un indicador de una técnica que es muy difícil de encontrar en otra parte. Y en los sitios coloniales, pues siempre, no todos obviamente, pero muchos tienen el fondo que podríamos llamar de tradición tojolabal, y también encontramos presencia de otras técnicas, que es ahí donde habría que ampliar el estudio. Por ejemplo, los chujes de Guatemala en la región son los únicos que al momento de aplicar el asa a la olla, en vez de pegarla nada más, con el meñique le hacen hoyos y meten el asa dentro del cuerpo de la olla y lo aplanan por dentro. Y arqueológicamente sí se encontraron en Cuapa, que es el sitio en el Valle de Grijalva, tanto asas aplicadas como asas perforadas. Entonces, esta es la tojolabal, los tojolabales nomás la aplican sobre la pieza.
Entonces, lo que es interesante es que este sitio que está en el Grijalva es una zona del Camino Real, entonces probablemente sí estaba recibiendo barro de varias fuentes, y en los sitios de Comitán no aparecen asas perforadas, como sería, podríamos llamarle el indicador de los chujes, ¿no? Del barro chujo. Este es un análisis por hacer, lo excavaron en los 70s y nunca han abierto los costales de la cerámica doméstica de Coapa. O sea, quien quiera algún día sentarse conmigo ese trabajo, ahí está la invitación. Otra de las piezas que también la observación etnográfica nos aporta información son las pichanchas o coladeras. Estas no son exclusivas de Chiapas, las hay en Yucatán, las hay en el centro de México, pero lo que sí es interesante es que son muy buenos indicadores de posclásico. Hay muy pocas en el clásico tardío. Y una de las cosas que arqueológicamente no he visto mencionadas es que se les clasifica como pichanchas, pero ya entre las alfareas ellas lo que me comentan es que hay tipos. Unas como estas son para colar maíz para nixtamal, para sacarlo del nixtamal y que se drene el agua. Pero luego ellas hacen unas, bueno, ya no las hacen, esta fue para la feria del barro que organizamos. Hacen unas que las hacen con espinas de maguey, hacen los hoyitos, y estas son para colar atole y los tamales. Entonces empezamos a ver también cuestión de funcionalidad. Y ya metiéndote ahora sí a ver ejemplos de pichanchas arqueológicas, las hay con hoyitos chiquitos y con hoyitos grandotes. Entonces, ahora sí que la observación etnográfica nos da ideas para explicar cosas que pues, en lo arqueológico nomás había clasificado como pichancha y ya. Otras de las formas que son muy sugerentes son la cerámica encalada. Los tojolabales lo usan principalmente para sus incensarios y para braseros. Este es un brasero tojolabal que me regalaron una señora viejita y ya no los hacen. Y en los sitios, en el mismo sitio que salen las espinosas y también las de fondo plano, aparecen también estos incensarios bicónicos, como lo siguen fabricando. Este está fresco, todavía no le ponen la cal. Pero los tojolabales siguen haciendo hoy en día muchas de las formas que encuentras en los sitios inmediatamente anteriores a la conquista en la zona. Y esto del encalado no es muy común en grupos actuales todavía en la zona. En Amatenango no lo hacen, en Guatemala tampoco. Lo que les comentaba de los conos de azúcar, esto es una invención medieval que antes de que existieran los ingenios mecanizados, después de la revolución industrial, se hacía todo el azúcar con estos conos o pilones de barro. En casas y en jardineras todavía encuentras viejitos que los guardaron y que tienen ahí sus pilones, y que nos habla de una forma que es colonial y desaparece en el siglo XX. O sea, esta es una tradición cerámica, bueno, una forma que es exclusivamente colonial y ya desapareció. Otro tema por estudiar que no he tenido el tiempo, pero que seguramente también por lo ¿cómo se llama? Difícil que es hacerlos, probablemente tenga una manera muy propia de hacerse, son los silbatos. Los tojolabales los llaman vivilos. Una parte muy sugerente sobre el arraigo de esta forma es que tiene su nombre propio. Son pocas las formas cerámicas que tienen nombres propios en tojolabal. Son principalmente el comal, que es samet, la olla, que es oshom, la tinaj, el cántaro, a veces el celtal lo llaman kit, pero todo lo demás son ya mezclas de oshom con algo, ¿no? Oshom grande, oshom chico, ¿no? Y el silbato sí tiene su propia palabra, wilwilo. Entonces, los sets, ¿no? Los sets, sí. Exacto, sí. Entonces, son pocas las que tienen sus palabras propias y el silbato es una de ellas. Y solo quedan 2 o 3 señoras que los hacen, ¿no? Los hacían para Navidad y ya hoy en día ya no se los compran. Entonces, tener uno pues es otra cosa importante. Y bueno, ahora sí que lo que seguiría para seguir ahondando en esto y confirmar muchas de estas observaciones empíricas sería, pues ahora sí hacer un análisis de pastas, no tanto de desgrasantes, porque hemos visto que el desgrasante es muy flexible a veces, o sea, la gente puede improvisar y adecuarse a lo que tengan alrededor o lo que haya y no haya, pero la arcilla sí te amarra a un lugar. Entonces haría falta ahora hacer un análisis de pastas como los hicieron
los del proyecto de Tayasal, Leslie Ceci y Ruth Rice, que ellas caracterizaron las arcillas de los sitios que ellas trabajan en el Petén, de sitios en la costa de Belice y también algunos datos de Kiwiki y de Mayapán acá en Yucatán. Y cuando hicieron el ¿cómo se llama? Análisis de componente principal, sí les da unos grupos muy claros, ¿no? De cuáles son las arcillas de Belice, cuáles son las del Petén y en azul las de Yucatán, ¿no? Que podemos ver justo que las de Yucatán y las del Petén se traslapan, lo cual te sugiere pues mucho mayor movimiento, intercambio y flujo de las piezas, ¿no? Más que entre Belice y el Petén, por ejemplo, lo cual es interesante. Yo creo que haciendo algo así con las piezas que compartan estos rasgos tecnológicos, podríamos llegar a confirmar o descartar esta hipótesis de comunidades cuyas técnicas sobreviven a lo largo de más tiempo. Y algo que también es muy importante es que no se necesitan colecciones comparativas. De cerámica Tojolabal, en museos hay 15 piezas en París, hay como 7 en el Museo Nacional de Antropología y 2 en el Museo del Instituto Nacional Indigenista, bueno, del INPI ahora. En Chiapas no hay ni una. Nabolón tiene 3 piezas, pero lo que estoy empezando a formar es una colección comparativa con todas las formas tradicionales, también las formas que han innovado en los últimos 50 años, para poder empezar a caracterizar como tal una cerámica etnográfica que podamos, ahora sí con cierta consistencia, comparar con las coloniales y con las prehispánicas. Se debería hacer lo mismo con cada pueblo de Chiapas. Hay 14 pueblos arqueológicos, pueblos de Chiapas que tienen tradiciones propias de alfarería. Y bueno, ahora la parte etnográfica, yo trabajo en la comunidad de San José Yucnajap, allá cerca de Comitán. Y en este lugar las señoras alfareras pues han sido muy generosas en permitirnos entrevistarlas y verlas cómo trabajan, haciendo equipo con artistas locales. Les hemos dado cursos también para nuevas técnicas, nuevas formas, y también para crear conciencia de qué es lo que es típicamente el Tojolabal. Hicimos la Feria del Barro, donde se expusieron las fotos históricas y se le platicó a la gente en Comitán la profundidad de esta tradición y lo importante que es para la historia local de Comitán. Se hicieron demostraciones en vivo, a las señoras se les daba propinas, se vendió obviamente a precios justos, que es uno de los problemas más grandes que tienen, ¿no? Les llegan a comprar en 5 o 10 pesos las ollas, ¿no? Eso es ridículo. Entonces en la Feria del Barro lo que les hicimos fue multiplicar los precios por 3 y que en las demostraciones se les dieran propinas y la gente podía interactuar con ellas, hacer una olla, intentar hacer la olla, y así mucha gente que visitó la feria se dio cuenta de lo difícil que es hacer el barro. El barro tiene un problema fundamental en su comunicación, que es una actividad muy privada. O sea, el carpintero trabaja a puerta abierta y todo el mundo sabe lo difícil que es ser carpintero, pero el barro lo trabajan a puerta cerrada en sus patios y uno nomás ve el producto terminado. Nunca ves que te tardas una semana en preparar una quema, ¿no? Entonces, acercar a la gente al proceso del barro ha permitido que en Comitán en los últimos 2 años sí hemos logrado generar que tanto las personas como la sociedad accedan a pagar precios más caros por las piezas y que se genere este orgullo local por el barro comiteco, ¿no? Ya vamos para el 2.º año, este año sería el 3er año de la Feria del Barro. Se hace en la cancha de básquetbol de San José y se entrega un premio. Se entrega un premio en categorías, ¿no? A tradicional, diseño y artístico. Entonces, pues en el artístico, pues ya vieron el Godzilla, ¿no? La idea es que hagan lo que quieran, ¿no? En diseño, pues tiene que ser una pieza que tenga funcionalidad, ¿no? Pues un florero, pero mientras haga algo la pieza. Y ya tradición, pues sí tienes un universo de formas reducido, que son las que siempre han hecho, y aquí se trata de que las hagan lo mejor posible o lo más apegado a la tradición. Y esto ha generado que pues muchas empiecen a rescatar piezas que ya no hacían. Los cántaros grandes de agua ya no los hacían, y pues para la Feria del Barro ahora hacen 3 o 4 y les gusta porque se venden.
porque los comitecos son nostálgicos de que, ay, cuando era niño mi abuela tenía cántaros, ¿no? Entonces, está muy bien que los comitecos sean los que lo empiecen a sostener más que el turismo, porque si podríamos hacer la feria para el turismo, pero eso no sería viable en el largo plazo. Y bueno, la feria, al estar involucrados en la comunidad, no solamente haciendo investigación etnográfica de voy hago entrevistas, tomo fotos y me voy, sino de estar en la feria, organizar la feria, platicar con ellas, hacer un proyecto en la comunidad, porque punto clave de la feria es no hacerla en Comitán, sino hacerla en San José y que los comitecos vengan a San José. Es más trabajo, hay que ir a pegar carteles, hay que moverse en Facebook, en redes, invitar a gente. Lo bueno es que San José está a 5 minutos de Comitán, pero traer a la gente a San José nos ayuda a trabajar con la comunidad, las autoridades digitales te conocen, les gusta que venga gente y también empiezas a entender los problemas. Por ejemplo, hay un montón de minas de grava que se están comiendo, que están a punto de comerse a la comunidad, ¿no? De este lado obviamente hay una discriminación y estigmatización hacia los alfareros, entre que el alfarero siempre ha sido visto como un oficio sucio, un oficio de pobres, y otro que también es muy grave es la pérdida de la tierra. Comitán ha crecido muchísimo en los últimos años, ¿no? Aquí podemos ver San José y Ugnajá, este es un mapa de INEGI del 88, y en el mismo mapa del INEGI del 2015, pues podemos ver que Comitán ha crecido muchísimo. Y las minas se encuentran al sur de Yurnajal, se encuentran en estos llanos de acá. Actualmente pues ya son privatizadas y ya son lotes y ahora ellas tienen que pagar por el barro. Entonces todos estos son los problemas donde pues uno empieza con un trabajo arqueológico y empiezas a encontrar pues aplicaciones reales a la información que uno va obteniendo arqueológicamente que te ayudan a pues, proteger una tradición, mejorar la calidad de vida de alguna manera. Es muy pequeña, o sea, no vienes a salvar el mundo, pero llegas a hacer un poco de beneficio con esta información y documentación histórica y explicando las técnicas para darle cierto pues, mejoramiento a la vida de la gente que mantiene viva una tradición que ahora sí podemos decir que es muy antiguo. Todavía no podemos decir es de clásico, de postclásico, pero sí sabemos que varios siglos sí tiene, ¿no? Entonces, bueno, algunas de las ideas que nomás me gustaría hacer énfasis es que, bueno, para comparar tradiciones cerámicas etnográficas con las prehispánicas, hay que forzosamente echarse un clavado a la época colonial, aunque sea muy, muy aburrido y muy complicado a veces, es fundamental, porque muchas veces en otras partes del país se habla de esta tradición alfarera es prehispánica, y cuando te empiezas a clavar en la época colonial descubres que el pueblo se fundó en 1825, ¿no? Entonces, espérate, ¿no? Amatenango es un buen ejemplo de eso. Amatenango, el pueblo actual de Amatenango se funda en 1750 más o menos, estaba en otra parte. Y es interesante que en las primeras relaciones geográficas Amatenango se menciona como que produce maíz. El barro probablemente llega después y ya luego se vuelve la especialidad de Amatenango, y con técnicas también seguramente de la región, pero ya metiéndote a fondo en de dónde vienen los pueblos, cuándo empieza la tradición cerámica, podemos romper algunos tabús, ¿no? No sé si lo han escuchado aquí en Mérida, por ejemplo, es muy común, también en Chiapas, que te dicen la arquitectura estilo colonial, casas de colores con puertas de marcos blancas, ¿no? O de otro color. Y pues tú te pones a buscar y eso es un estilo totalmente decimonónico, es 1850, ¿no? Pero se le ponen nombres a las cosas que, pues una vez que te echas el estudio de si realmente es lo que es, te das cuenta que pues eso fue algo que un arquitecto le puso y pegó, ¿no? Se le llama arquitectura colonial en todo México cuando realmente es del siglo XIX. Lo mismo pasa con el barro. Muchas tradiciones que le llaman prehispánicas, pues sí, probablemente tienen un trasfondo prehispánico, pero han sufrido muchísimos cambios en la época colonial. Y el barro prehispánico, sobre todo, sufrió con las encomiendas. Cuando el tributo se tiene que pagar a fuerzas en ollas y tienes que hacer 200 de la misma, pierdes todo tu universo de forma para enfocarte en hacer las ollas que te está pidiendo el encomendero. Y lo que notas mucho es que, por ejemplo, muchas de las piezas y formas que vemos hoy en día son las formas impuestas en la época colonial.
Otro que vemos es que la tecnología tiene el potencial de durar mucho más que las formas, la pasta y la decoración. Siempre hemos visto este problema de ollas que son de dos colores, ollas que cambian de color. Y esto, una manera de solventarlo es aplicando en nuestras definiciones de tipos cerámicos también la manera en la que están hechos. Porque para un alfarero es mucho más difícil cambiar su técnica que cambiar la forma. Tú a un alfarero le puedes decir, hazme esto, y lo va a hacer como lo sabe hacer. Tú le puedes dar un molde y no lo va a usar, pero lo puede hacer igualito. Y es al estudiar las técnicas que podemos ver muchísimas sutilezas en los grupos que están produciendo cada objeto. Esto se usa mucho en historia del arte, en el estudio de pintura y de documentos. Tú puedes tener la misma Virgen pintada 7 veces, ¿no? 7 cuadros de la Virgen de Guadalupe, pero cuando te clavas en cómo está pintada, encuentras que si la escuela de Puebla y la escuela de México y la escuela de Guatemala y la escuela de Mérida, ¿no? O sea, es ya en cómo pintan, cómo se mueve la brocha, si ponen primero el blanco y el negro encima, o el negro encima y el blanco. O sea, en todos estos detallitos que son los gestos y los pasos que elige dar el alfarero o el artista cuando hace una pieza, que son las que te dicen, las que te pueden sugerir qué tradición y qué grupo está haciendo qué. Y eso en la arqueología es difícil de ver, pero probablemente es uno de los pasos que nos van a llevar más allá de los tipos cerámicos a realmente dar explicaciones de grupos sociales, de comercio mucho más precisamente, y también del impacto de cambios económicos, religiosos, políticos, crisis naturales. Por ejemplo, algo que se ve mucho en el barro es que la conquista al barro no le afecta gran cosa. O sea, el cambio de élites no le mueve nada, pero el cambio económico, la imposición de un tributo en pesos y no en objetos, es totalmente disruptivo. Para Chiapas, ¿no? Ha sido, yo creo, mal representado debido a la manera en la que se ha observado el barro, que pues además que se tiene ¿cómo se llama? Se le da más importancia al clásico y al preclásico que al posclásico. Y bueno, otra vez en el estudio etnográfico se pueden encontrar modelos que no se nos habían ocurrido, que podemos siempre poner a prueba con el registro arqueológico. Nunca está de más ir a ver cómo hacen las cosas. Siempre que puedan y vean que hay alguien que hace una actividad tradicional, dense una vuelta porque pueden encontrarse sorpresas y ver cosas que les cambien la manera de ver lo arqueológico para siempre. Y bueno, que la arqueología, yo estoy completamente convencido que debe tener un fin social, y que si una investigación sobre las técnicas de barro del siglo XVI puede darle un beneficio a una comunidad actual, realmente cualquier tema de investigación puede tener beneficios si le encontramos la manera de aplicarlo. Hay gente que trabaja animales y alimentación, justo eso es un mundo de aplicaciones que puedes tener, ¿no? Arqueobotánica, arqueozoología, el estudio de la lítica incluso puede ayudar a explicar y darle importancia a cosas que nunca habíamos, que de otra manera no la tendrían. Hay el arqueólogo en este mundo, en el mundo de hoy, donde las cosas, la originalidad de las cosas tiene tanto valor, tenemos algo muy importante que aportar. Porque yo creo que ahora sí que es de las primeras veces, ahora sí que en la historia, que los arqueólogos pueden llegar a tener una importancia social real, más allá de una disciplina puramente científica.